Los Intocables, edición especial, edición festiva en Distrito Televisión, hoy dedicado a dos asuntos geopolíticos de la máxima actualidad y del máximo interés y que, aunque en el primer caso, la guerra de Ucrania, ya se lo voy avanzando, llevan desgraciadamente muchos meses en el candelero y en el segundo caso tan solo apenas 2 semanas, los resultados de las recientes elecciones en Brasil siguen calientes, siguen candentes y van a seguir haciendo correr. Hoy voy a ser poco original porque como es festivo, no es que estemos a medio gas, pero en fin, van a seguir, digo, haciendo correr ríos de tinta. Les presento, antes de hacer un par de menciones y entrar directamente en el primero de los asuntos, a nuestros invitados de esta noche que, con su sapiencia y su experiencia, son personas eruditas en las dos materias que hemos elegido para este especial de hoy y además especialmente viajadas, que decían en mi tierra. Don Carlos Paz, experto geopolítico, muy buenas noches, bienvenido a Distrito Televisión. Un placer estar aquí siempre. Un placer recibirte, Carlos. Don Pablo Victoria, buen amigo ya de todos ustedes. Don Pablo, muy buenas noches. Y bienvenido hasta su casa, don Juan Solaeche. Buenas noches. Gracias por invitarme. Y Guillermo Rocafort, también bien conocido de toda nuestra audiencia, de Los Intocables y de Distrito. Guillermo, ¿cómo estás, camarada? Muy buenas bien, noches. muy buenas noches. Me alegro mucho de saludarte. Bueno. Antes de comenzar a hablar del primero de los asuntos, del escenario bélico abierto desde febrero entre Ucrania y Rusia, les recuerdo que pueden vernos en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos direcciones, www.eldistrito.es y www.eldistritotv.es. También nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. En las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp al teléfono 669-728-673. Un mensaje con el texto "Quiero información" y le mantendremos al corriente de toda la información y la programación de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Y antes también de comenzar, les recuerdo que el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y si realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles hormonales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Arrancamos ya con el desarrollo de los dos temas que les proponía en el arranque de estos Intocables, de esta edición especial. El laberinto bélico de Ucrania. Durará este conflicto abierto desde hace, desde febrero, pues fíjense ustedes, desde hace 9 meses entre Rusia y Ucrania, mucho más tiempo. Y otra pregunta, no menos interesante y no menos compleja de responder que la anterior. ¿Habrá un claro vencedor? El pasado 24 de febrero, como saben, Rusia inició una acción militar contra Ucrania por tierra, mar y aire, tras meses de tensiones entre Moscú y Kiev. Durante los meses subsiguientes se han ido produciendo una escalada de hechos bélicos con cientos, miles de bajas por ambas partes y enormes dosis de propaganda y contrapropaganda porque, como es sabido, aparte de las pérdidas humanas, como es natural, la principal víctima de cualquier guerra es la verdad. 8 meses y medio, casi 9 meses después del inicio de las hostilidades, como les decía, ¿es posible determinar quién va a resultar vencedor en esta guerra? Y algo aún más complejo si cabe, durará mucho más tiempo el conflicto. Se ha repetido hasta la saciedad, lo cual no quiere decir que sea cierto o no, luego escucharemos a nuestros invitados, que Moscú había previsto una acción bélica corta, casi relámpago, con una toma inmediata de la capital ucraniana, cosa que pues no ha sucedido, como también se había repetido que Vladimir Putin no había calculado la resistencia de la población ucraniana. Se ha repetido también, por ser equilibrados en el análisis, y parece evidente que sin la ayuda militar y logística de la OTAN y de los Estados Unidos y otras potencias externas a la organización del Tratado del Atlántico Norte, Ucrania
Ucrania habría sucumbido hace ya muchos meses. He visto en los últimos días un dato que me ha parecido particularmente interesante en un medio letón. Les ahorro el pantallazo, pero según el cual Ucrania habría recibido en este año, en asistencia militar de la OTAN, y de algunos otros aliados, como les digo, que no son miembros de la alianza, el equivalente al 86% del presupuesto anual del ejército ruso. Sin embargo, también en este terreno es difícil hallar certezas, puesto que no pocos expertos aseguran que Rusia no ha usado todo su potencial y Ucrania, en cambio, habría utilizado varias veces el suyo. Vamos a abrir aquí el debate y luego iré planteando más preguntas acerca también, pues por ejemplo, del liderazgo del señor Putin y el señor Zelensky, los dos presidentes, el ruso y el ucraniano. Te voy a dar la palabra, voy a seguir el orden, en este caso desde mi derecha hasta mi izquierda, para que me hagas pues un primer análisis, una primera prospección, Guillermo. Tú que además eres un profundo conocedor de Rusia, has estado en muchas ocasiones en aquel gran país y en Moscú. ¿Qué opinión tienes después de 8 meses y medio que dura ya este conflicto? Bueno, voy avanzando en el guión. Hay otra pregunta, otro tema de debate y de confrontación, lógicamente, en redes sociales, en medios de comunicación y en la opinión pública y también entre distintos gobiernos, que sitúa el escenario de inicio de las hostilidades para unos el 24 de febrero, como les he dicho, pero para otros, pues por irnos en un segmento temporal un poco más largo, a 2014. También podría considerarse así. Guillermo Rocafort, hazme un primer análisis. Bueno, ciertamente esta guerra, porque es una guerra, es obvio. Si bien Rusia no está utilizando todo su potencial, eso también es obvio, porque si quisiera podría destruir completamente Ucrania en 24 horas, ¿no? Esto se mantiene por dos cuestiones. Primero, por el apoyo, como bien se ha comentado anteriormente, de las fuerzas de la OTAN, una absoluta injerencia que llevamos sufriendo en Europa desde la Primera Guerra Mundial, Primera, Segunda y actualmente, por parte de los Estados Unidos básicamente, que está armando. Hay que decir que Ucrania ha perdido su Producto Interior Bruto un 50%, es un país devastado, es un muerto con respiración asistida, por parte sobre todo de las fuerzas angloamericanas, Reino Unido y Estados Unidos. Y por otra parte me gustaría destacar la absoluta inoperancia de la diplomacia europea a este respecto. Un total seguidismo que ha habido con respecto sobre todo a las posiciones otanistas de Estados Unidos. Hemos tenido aquí en Madrid, en el Museo del Prado, lugar de anfitrión para que se solacen con nuestras glorias imperiales y es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Vamos, realmente hubo época en Europa, por ejemplo en los años 60 con De Gaulle, que sí que había una posición, vamos a decir, por lo visto de recelo con respecto hacia la OTAN. De Gaulle echó además la base de la OTAN de París, los echó de allí. Entonces sería importante que la Unión Europea tuviera una política internacional, una política diplomática, una política de relaciones exteriores totalmente independiente, porque no olvidemos que nosotros somos los principales concernidos, económicamente los más afectados y políticamente los más desprestigiados, porque aunque nuestras cadenas generalistas nos hablen de que Rusia está hundida, hay que decir que es ese Occidente el que se ha visto cada vez más pequeño y ahora hay otra realidad que son los BRICS, está la China, está la India y Europa cada vez más pequeña y más colonizada por Estados Unidos y la OTAN. Está claro. Don Juan Solaeche, un primer análisis. Bueno, pues coincido en gran parte con Guillermo. Ucrania está devastada, Rusia ha venido haciendo la táctica del abrazo del oso, es decir, primero avanza, que fue lo que hizo en primer término, luego se va replegando y cuando se va replegando va retirando también la población. Es decir, cuando llegan las tropas ucranianas se encuentran que apenas hay población en las ciudades que va ocupando y lógicamente lo que ello conlleva es que Rusia puede barrer con todo su armamento, puede barrer todos esos territorios, puesto que sabe, si se dan ustedes cuenta, ya no hay noticias de bajas civiles apenas. ¿Por qué? Porque no quedan civiles en los territorios que primeramente ocupó Rusia y que después se han ido cediendo. Yo creo que el general invierno va a ser muy duro, muy duro, muy duro. Rusia ha destruido absolutamente, bueno, al 80% hablan de todas las infraestructuras vitales, como es la luz, el agua, las telecomunicaciones, y eso va a ser muy difícil, puesto
que Europa y los aliados lo único que pueden hacer es enviar material armamentístico, y en cambio va a ser muy difícil la puesta otra vez en actividad de todos los servicios. Don Pablo Victoria, ¿cómo lo ve usted? Bueno, hay que decir que efectivamente Europa depende fundamentalmente en todas sus decisiones políticas, geopolíticas de los Estados Unidos, no cabe ninguna duda, y esto se vio palpablemente cuando Estados Unidos retiró sus tropas de Afganistán. Súbitamente también los europeos salieron corriendo detrás de las tropas norteamericanas. Sí. Fue algo vergonzoso. Sí. Pero al margen de ese tema, a mí me parece que hay una falta de liderazgo en el ejército ruso realmente sobrecogedor. No cabe ninguna duda que Rusia podría emplear sus armas atómicas y destruir completamente a Ucrania, pero a eso se le respondería la OTAN, no necesariamente con armas atómicas, pero creo que destruiría en la Unión Soviética, perdón, a Rusia, sí, la Unión Soviética, a Rusia, porque pues creo que los rusos han agotado esencialmente sus reservas de armamento pesado, de artillería, de misiles, etcétera, utilizándolos inclusive en población civil, que es un error gravísimo. Creo que no aprendieron de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero, y también al margen de esas consideraciones, yo creo que, primero, la guerra va a durar mucho. Segundo, los ucranianos están defendiendo con tesón su territorio, mientras los rusos no defienden absolutamente nada y han sido muchas veces engañados, buena parte del ejército, llevándolo a una muerte segura, pero diciéndoles que van a ejercicios militares, como inicialmente se planteó, sobre todo con la invasión inicial y en el aterrizaje sobre el aeropuerto de Kiev. Ha planteado muchas cuestiones muy interesantes. Bueno, Guillermo Rocafort, Juan Solaeche y Pablo Victoria también. Luego iremos deshilachando, por lo menos algunas de ellas. Intentaremos ser respetuosos con el tiempo, pero terminamos la primera ronda con Carlos Paz. Hazme un primer análisis de situación, Carlos. Seré breve. Durará mucho. Hay unos fortísimos intereses porque esto dure mucho. Occidente está ayudando a Ucrania para que precisamente esto dure mucho. La solución solo va a venir por vía diplomática. No creo que se utilice armamento nuclear, no creo que se llegue a mayores, no lo cree nadie, sinceramente. Pero esa solución diplomática pasa porque Europa sea consciente de que esa es la solución y no otra, y dejen de alimentar el conflicto. Todos lo que podamos decir, o en gran medida estamos influidos por la propaganda. Nosotros vivimos en un país que pertenece a Occidente y, si se me permite la expresión, somos el país más lacayuno de Occidente con respecto a algunas cosas, con respecto, por ejemplo, a lo que ha hablado Guillermo Rocafort de la OTAN. Hay una fortísima propaganda que nos habla de ese interés de Rusia por acabar rápidamente, pero a lo mejor yo no coincido en ese análisis. Yo lo que concibo que esta guerra ha sido que Rusia quería recuperar lo que ellos consideraban, no vamos a entrar si lo era o no, pero lo que consideraba Rusia que era suyo, Donetsk y Lugansk. Lo ha conseguido, se han parado y hasta ahí van a tener que obligar a Occidente a llegar a esa vía diplomática. España, querido Guillermo, sabemos que no tiene ninguna política exterior y que no la quiere tener. Y como esto es así, y lo reconocen toda la gente que ha tenido mando militar, peso y que ahora habla cuando entra en la reserva, pues poco más podemos decir al respecto. Este conflicto a España ni le iba ni le venía y las consecuencias de haber intervenido pueden ser trágicas, como lo que ha acaecido con Argelia, pero no solo, y de eso hablaremos más adelante. Está bien, vamos a seguir una liaison un poco lógica. Me interesa la última idea que ha deslizado Carlos Paz, Guillermo, porque esto también hemos hablado muchas veces. Lo he hablado con Carlos, lo he hablado contigo, con Victoria y con Solaeche. No había tenido oportunidad, pero estábamos obligados, una pregunta retórica, pero quiero escucharte, estábamos obligados. Claro, se nos dice que desde el punto de vista que somos un país miembro de la Alianza Atlántica tenemos nuestra cuota aparte medida de obligaciones, pero ¿estábamos obligados a entrar en tal medida en este conflicto bélico? Yo creo que no. Yo creo que hay ejemplos, por ejemplo, Turquía. Las primeras reuniones, las primeras negociaciones fueron auspiciadas por Erdogan en Turquía. Y ahí era un país que forma parte de la OTAN, ¿no? Yo creo que es el que tiene el ejército terrestre más importante después de Estados Unidos. Sí. Y luego también está el caso de Hungría.
En Hungría no solamente ha prohibido entregar armamento a Ucrania por esa relación, porque lo que pasó, digamos, con Donbass, la zona de Donbass, pasó también con la zona próxima a Hungría, que fue el maltrato a la población húngara. Les prohibieron utilizar el húngaro en las escuelas. Entonces, Hungría ha prohibido el envío de armas y también el tráfico de armas a través de su territorio. Es decir, dentro de la OTAN hay yo creo, un margen muy estrecho para tener una posición estratégica independiente y sobre todo considerando que España en esa zona no tiene intereses estratégicos, no tiene intereses vitales. Nuestros intereses vitales apuntan básicamente hacia el sur, es decir, precisamente hacia Ceuta y Melilla, que no están protegidas por la OTAN, y Canarias ahora mismo está prácticamente asaltada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues son los sucesivos gobiernos que había en España desde el año 75, de un lado y de otro, que son protanistas y ningún tipo de oposición, todo lo contrario. Si comparamos esas políticas con las que, por ejemplo, tuvo el régimen del general Franco, ahora mismo, curiosamente, como consecuencia de estas sanciones, y ya lo apunto como última idea de esta segunda tanda, digamos, la flota pesquera rusa, entonces soviética, era un acuerdo del año 67, se reparaba en las Islas Canarias. Pero ahora no, ahora va a pasar a Marruecos. Marruecos es un país que, sin estar en la OTAN, desde un punto de vista político internacional, es independiente de unos y de otros. Era como España, pues hasta el año 75. Teníamos acuerdos de bases americanas, pero la flota rusa pesquera se reparaba en las Canarias. Y por cierto, esa flota tenía también componentes militares y la España de la época lo sabía. Pero ese contrapeso entre Estados Unidos y la Unión Soviética, siempre España supo balancear. Ahora mismo es que estamos al extremo de la mesa y en posiciones más otanistas que el propio Biden. De hecho, Pedro Sánchez quiere ser el próximo secretario general y todo lo que está haciendo es para colocarse ahí, para, en fin, la alfombra roja, ya sabemos lo que le gusta. De momento, a finales de este mes lo van a entronizar, no saben, bueno, sí saben la que les ha caído encima, aquí además en un gran fasto en Madrid como baranda, como líder de la Internacional Socialista. Pueden ustedes discrepar, educadamente, que ya lo están haciendo, y pueden hasta interrumpirse también. Don Juan Solaeche, ¿estábamos obligados a llegar tan lejos? Sí, no, bueno, táchese pues, lo que no proceda. No estoy de acuerdo con nuestro amigo Guillermo. Bien. Es decir, lo que tenemos es una situación de reciprocidad. Es decir, nos están pidiendo que echemos una mano en Ucrania y obviamente nosotros pediríamos, y esperemos que no sea así, que nos echen una mano en Ceuta, Melilla o Canarias si se diera el caso. Esto es un tema de pactos de Estado y que obviamente España no puede estar ajenos a ello. No podemos desentendernos de esta llamada, de una llamada además con toda la razón. No olvidemos que Rusia es la que ha invadido el territorio ucraniano y la legítima, la ley internacional, obviamente eso tiene que poner en su sitio a Rusia. Podríamos hablar de por qué Rusia lo invade, retrotrayéndonos, como muy bien decía el director, a 2014, que eso sería arrancar realmente de las raíces del problema. Claro, porque en 2014, lo digo para que no se nos pierda nadie, aquí hablamos para todo el mundo, en 2014 se produce un referéndum, pero que, bueno, pues en no pocos analistas y buena parte de la opinión pública, porque claro, hay mundo fuera, ¿no? Y como bien dice Carlos Paz, estamos muy influenciados por un determinado sesgo, ¿no? Palabra que yo detesto, pero bueno, por un determinado sesgo en las informaciones y en la propaganda. Pero yo, pues también he escuchado y he leído análisis de gente que sabe, y sabe mucho más, por lo menos que yo, que Zelensky dio un golpe de Estado. En fin, pero que 2014 es una fecha emblemática. Vamos a ver, acaba de salir publicado de un analista ex contratista de la CIA, no sé si lo habéis visto el informe, donde dice que la Open Society y los grandes fondos americanos habían creado 40 ONGs. Esas 40 ONGs, a través de un alto cargo del gobierno de la Administración de Estados Unidos, habían llevado, me parece que alrededor de financiación de unos 2.000, 2.500 millones de dólares. Y con eso obviamente es con lo que se prepara el golpe de Estado, que es con el que Zelensky, bueno, pues adquiere la mayoría porque se compran todos los medios de comunicación, se invierte en todo el tema de banca, todo el tema de sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Don Pablo Victoria, sé que va usted a discrepar aquí. ¿Dio Zelensky un golpe de Estado en 2014 o no? Vamos a intentar crear tensión, como decía Zapatero. Son las palabras del analista de la CIA. Pero a mí me llama la atención tres cosas que se han dicho
aquí en esta mesa. Primero, Europa y Estados Unidos alimentan el conflicto. Segundo, no le va ni le viene a España el conflicto. Tercero, intenta o hay intereses, o deberían haber, o no hay intereses estratégicos de España en este conflicto. Mire, a esas tres cuestiones se le debe responder que, primero que todo, España tiene obligaciones con la defensa de Europa. Que si bien la OTAN está avanzando hacia las fronteras rusas, indudablemente por voluntad de los pueblos que quieren adherir a la OTAN, voluntariamente y democráticamente quieren adherir a la OTAN. El otro problema es si Rusia avanza hacia Occidente, hacia la propia OTAN, apoderándose de Ucrania. En segundo lugar, si nosotros podemos ver sin ningún ánimo compasivo, con una indiferencia total, que el pueblo ucraniano sea masacrado por los rusos, y ya sabemos cuál ha sido el comportamiento de los rusos en Ucrania, asesinando, violando mujeres, disparándole a la propia población civil, ¿no? Empleando inclusive sus armas de largo alcance contra edificios poblados por civiles, en evidente delitos de lesa humanidad. Es decir, en una demostración de salvajismo que no se conoce en este momento en Occidente. Entonces, como yo sí sé de parte de quién estoy, y estoy de la civilización occidental, con todos sus defectos, no porque apoye sus defectos o comulgue con sus defectos, sino porque este es nuestro hogar, y esto es lo que hay que defender, y quizás corregir, pero esto hay que defenderlo. Vamos a ver, Venga, aunque se caliente la mesa, que esto me gusta educadamente, pero que se caliente don Carlos Paz. Pablo, entiendo que la civilización occidental también es Dostoyevsky, también es Tchaikovsky. Sí, claro. Evidentemente, parece que no son marcianos. Pero no es Putin, Bien, no, pero Rusia es Europa y es civilización occidental. Es la tercera Roma, seguramente, y esto nos llevaría a otras cuestiones. ¿Pero la Roma de Nerón o cuál Roma? No, cuando hablo de Roma es el espejo en el que hay que mirarse, es la creadora de la civilización, la receptora y la que cuida la civilización occidental, y seguramente en Rusia hay más defensa de la cultura occidental de lo que hay, desde luego, en Nueva York. Pero sea como fuere, estás hablando de crímenes de guerra, estás describiendo unos crímenes de guerra que son producto directo de unas narrativas propagandísticas que he vivido de primera línea en Siria, que no había nada de eso. Cuando uno va allí, lo ve, habla con la gente, se encuentran con que no hay nada de eso, y son descripciones de esas narrativas de crímenes de guerra de manual propagandístico. Reciprocidad, decía Juan Solache, no es verdad. El Tratado de Washington de 1945 es en el caso de que se ha atacado un miembro de la OTAN, no es el caso que estamos analizando. No existiría esa reciprocidad, no es cierto. Todo lo que sucedió en aquellos años en Ucrania fue lo que se ha venido a conocer como la revolución de colores. Fue la plasmación de ese libro de Gene Sharp, miembro que alimenta todas esas narrativas propagandísticas pro-norteamericanas, en un libro muy sencillo que es de la democracia, de la dictadura a la democracia. Está publicado y está accesible para todo el mundo. España no tiene nada que cubrir estratégico allí. Vamos a ver, todo el mundo sabemos que la OTAN no cubre Ceuta y Melilla, que es precisamente por donde tenemos el peligro, y a veces inminente y muy cercano, y no lo tenemos de que Putin vaya a atacar el Ferrol o Barbastro. La cuestión es la defensa de Ceuta y Melilla, y eso no se cubre, y no se cubre porque, reitero, porque no hay política exterior ni se quiere Carlos, tener. eso es cierto. El tema de Ceuta y Melilla, pero eso no hace cierto que no defendamos un pueblo inerme y que lo pongamos a disposición de Rusia. Europa, Occidente, es hipócrita. Azerbaiyán... ¿Pero quién no es hipócrita? Los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Armenia, los países solo tienen intereses, no tienen amigos. Armenia técnicamente es Europa, se ha atacado a Armenia, que es el primer país cristiano de la historia, que es europeo culturalmente, y se ha
arrojado a los pies de esa barbarie que es Azerbaiyán y a los pies de ese ególatra peligrosísimo que es Erdogan, que es miembro de la hermandad musulmana, que está alimentando el islamismo en Europa, pero que como tiene ese segundo ejército más grande de la OTAN, le rendimos pleitesía. No seamos hipócritas. Tiempo muerto entre don Carlos Paz y don Pablo Victoria. Guillermo Rocafort te veía con ganas de querer terciar en este debate. Sí, la verdad es que quería añadir otra serie de cuestiones, otras derivadas, que son lo que se denominan los conflictos soviéticos congelados. Aquellos se desmembró como se desmembró y se han quedado enfriados mucho. Está el caso de Georgia, está el caso de los países bálticos. Por cierto, hay una inflación del 30%, de la que no se habla aquí, en ningún telediario. 30% de inflación, y en Alemania un 10%. Luego está la cuestión de Transnistria, en Moldavia. Sí, de esto me has hablado tú mucho y confieso que jamás he leído ni una palabra en nningún medio no español, europeo, sobre Transnistria. Efectivamente, es un enclave prorruso, todavía más, bueno, que linda además con Ucrania, donde desde el comienzo el fin de la Unión Soviética, ahí siempre ha habido un destacamento, creo, de 2.000 soldados rusos. No olvidemos la que liaron la OTAN con la Yugoslavia. ¿Quién creó ese conflicto? Fue la ambición estadounidense la que le dijo a los bosnios musulmanes: podéis ambicionar más cosas, y al final terminaron con menos cosas. ¿Quién alimentó todo ese conflicto? ¿Quién bombardeó Belgrado, en el corazón de Europa? ¿Quién tiró un pepino en la embajada de China, que provocó la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio? Y luego lo que ha crecido desde hace... Eso sucedió pues hace prácticamente 20 años. ¿Qué significa esto? Está la cuestión de Kosovo. Cada nación europea ha hecho lo que ha querido. España no reconoce la independencia de Kosovo. Está la cuestión de Croacia. ¿Quién reconoció? Le preguntamos a don Javier Solano Madariaga, le traemos aquí. Sí. Bueno, ¿Quién reconoció a Croacia por primera vez? Una cuestión, ya con esta acabo, Pablo, Pablo, acabo con esto. ¿Quién reconoció por primera vez a Croacia sin que nadie se lo dijera? Alemania. Es decir, ¿cómo que no hay intereses? Repito, claro, los intereses de España son inexistentes en esa zona, son inexistentes. Nunca hemos tenido ningún vínculo con Ucrania. Un segundo, le voy a dar la palabra a Solaeche, que lleva unos minutos sin hablar, y después Pablo Victoria. A ver, la pertenencia a un club te obliga. Tú eres libre de entrar o de no entrar, pero una vez que entras, vas con todas las consecuencias. En efecto, la OTAN... si nos referimos a legalmente, que dice que no es cierto lo que yo he dicho yo, Ucrania no está en la OTAN. Entonces, ¿qué hace la OTAN en Ucrania? Eso es lo que pregunto yo. Bueno, pues entonces, si la OTAN está en Ucrania y España pertenece al club de la OTAN, nosotros tenemos que actuar. Mira, al margen de esto, España ha incrementado este año un 35% las importaciones con Rusia. 35%. La mayoría de los países europeos, y por no decir la mayoría de los países de la OTAN que están en este conflicto, han disminuido entre un 17 a un 40%. Pero nosotros hemos incrementado un 35%. ¿Por qué razón, Solaeche? Nuestro primer ministro, que quiere ser secretario general de la OTAN, pues, a ver, tendrá en su día que dar una explicación de por qué todos los demás países se retiran y tal. Porque esto es un club. Vuelvo a repetir que esto es un club. Entonces, con esta locura que llevamos de política internacional, donde le metemos el dedo en el ojo a Argelia sin venir a cuento, claro, el gas ruso, que está tirado de precio, nosotros hemos sido los más pragmáticos del mundo. Es decir, no, yo te compro el gas ruso. ¿Cómo no vamos a tener nosotros intereses? Claro, de hocicos. España más ha estado vinculado históricamente a Rusia, incluso en la época de Franco. Lo que pasa es que muy poca gente lo sabe. Vamos a hacer un corte y le debo palabra a Pablo Victoria y por alusiones también a Carlos Paz. Se está animando la mesa, que era un poco lo que queríamos, porque a lo mejor es un tema pues que aparte de nuestra audiencia le puede resultar un poco más duro, porque no es el politiqueo ni el barro habitual al que estamos acostumbrados en España, pero yo creo que es profundamente interesante y nuestros invitados nos lo están haciendo más. Solo un minuto de publicidad y volvemos enseguida y le damos palabra a Pablo Victoria y a Carlos Paz. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto.
lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. Continuamos en Los Intocables. En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar también el peso ideal y a mejorar en suma su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no hay cita online en www.naturhaus.es.
Bueno, pues se han vertido muchas cuestiones antes de avanzar al debate e ir, por ejemplo, a cuestiones energéticas y económicas, aunque algunas ya, digamos, de forma colateral se han deslizado en este debate, y también al análisis, me interesa a mí, al análisis desde el punto de vista del puro liderazgo político, tanto de las figuras de Vladimir Putin como de Volodymyr Zelensky, por alusiones, porque se estaba animando el debate, ¿no? Hay que, por supuesto, ser escrupulosos y respetuosos con nuestros compromisos publicitarios. Le debía una palabra a don Pablo Víctor y después a don Carlos Paz. Don Pablo, aquí se han dicho un montón de cosas. Un montón de cosas, entre ellas querer retroceder al pasado para ver si uno interviene o no en un conflicto. Mire, en política internacional no hay santos. De alguna manera, casi todos son villanos, o todos son villanos. El problema consiste en escoger quiénes son nuestros villanos para poder aliarnos con ellos en algún momento dado. Si nosotros retrocedemos al pasado para intervenir en un conflicto, creo que tendríamos que invadir Roma para sacarnos el clavo de que invadieron en algún momento la península ibérica. De manera que yo no creo que en política internacional ese sea un buen método. La política es el arte de hacer posible lo que parece imposible. Y en este momento lo que parece posible es derrotar a los rusos en Ucrania. No voy a invocar a mi antepasado viriato, don Carlos Paz, que está tomando notas infatigablemente. La política la guerra es la política por otros medios, eso lo sabemos, y la política internacional es la defensa de los intereses nacionales. Pero por tercera vez, no me cansa de decir que como no hay política exterior ni ganas de tenerla, pues no existe ese concepto de defender los intereses nacionales. Simplemente dos cosas. Decir que, insistir también en la idea de que no obliga el club, como ha sido así aquí definido, el club de la OTAN, en ir al unísono para la defensa de un país que no pertenece a ese club. No existe eso. No existe eso en el Tratado de Washington. Y lo demás, pues será y obliga la moral fantasía. De defender al la débil. Moral en la política... No, de defender al débil. Eso cuando queremos sacamos ese argumento y cuando queremos no. Para Armenia no vale, pero para Ucrania parece ser que sí. Pero para Arabia Saudí no vale, pero para Siria sí. No, es la defensa de los intereses nacionales. Cuando no te va ni te viene, no llama a la lógica a que nos empujen a ir a una cosa que no nos interesa y no vamos a sacar nada. Y no solamente no vamos a sacar... y que nos interesa está siendo demostrado no, precisamente que nos hemos intervenido. Que nos interesa en absoluto porque ni nos va ni nos viene. Y hacer un apunte que no ha salido, y es que se ha dicho que los pueblos han decidido. España entró en la OTAN, quiero recordar, en el año 86 de una manera mentirosa. De una manera mentirosa porque en aquel referéndum había 3 preguntas y la primera de ellas, aunque no tenía ni fuste ni muste ni ningún sentido, se nos preguntaba si queríamos entrar en la OTAN, pero no en su aparato militar. Eso, que es una incongruencia en sí, pero eso es lo que se puso y eso es lo que decidió el pueblo español en el año 86. Es decir, es mentiroso que el pueblo español quiera estar en el aparato militar de la OTAN. Y por lo tanto, poco más que decir al respecto. El pueblo español no quería estar en esa organización militar. No sé si queréis apuntar algo o pasamos al tema energético. Muy sobre rápido, la presencia militar, venga, os doy una palabra a cada uno. Muy Guillermo rápido. y Solaeche. En el Código Penal español, uno de los bienes o de los derechos o principios más protegidos es el de la neutralidad. Hay varios artículos del Código Penal español que establecen penas muy graves para aquel político, cualquier persona que nos involucre por activa o por pasiva. ¿Pero se ha aplicado alguna vez, Guillermo? Porque yo no tengo memoria. No sé, la Fiscalía no creo que esté por la labor, ni siquiera la oposición. Menudo lío. Anda que no tiene caballos la Fiscalía para arrimar al toro, ni siquiera como la para abrir oposición, ese. Pero yo escribí un artículo al respecto, ¿no? De que la neutralidad es un deber establecido además en el Código Penal y cualquier vulneración de la misma... La última neutralidad creo que fue en la Segunda Guerra Mundial y decretada por el general Franco. Y no nos fue mal. Y en la Primera Guerra Mundial también, ¿eh? Por cierto, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial redujimos en torno a un 60% el endeudamiento, porque nos dedicamos a negociar con unos y con otros. Armas a unos y a otros. Como hace ahora mismo Serbia, que Serbia ahora mismo está muy bien económicamente, porque sabe tener una real política, como Turquía. Entonces, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial es el espejo en el que España, que no pinta nada en el contexto internacional, porque no pintamos nada, tendríamos que mirarnos al objeto de no implicarnos en algo que al final va a suponer un detrimento de nuestra seguridad, ¿eh?
porque es cierto, o sea, hay mucha gente que no conoce Rusia. Yo he estado varias veces. He visto las iglesias de Rusia llenas. Es un gran He país. visto una sociedad occidental, pero lo bueno de Occidente, estructurada, jerarquizada, seguridad en las calles, no hay inmigración, digamos, ilegal. Es decir, hay un contexto, es cierto que puede haber déficits democráticos en otros aspectos, pero también los tenemos nosotros. No nos podemos creer que somos el ombligo del mundo y dar lecciones cuando realmente Occidente se está diluyendo como un acicarillo en la historia y en este conflicto. Porque el gran perjudicado de este conflicto no es ni siquiera Ucrania, es la Unión Europea. Pero menos mal que aquí no han envenenado a ningún opositor todavía. Estaba yo contando los minutos hasta que saliera ese asunto. Don Juan Solaeche. Vamos a ver, la Realpolitik indica que si tú estás en un club, tú vas con el club. No se me enreden mucho con eso, que ya... No, ya, bien, bueno, pero es que insisten y por tercera vez me dice que no y yo le digo que sí. Que sí. Lo que sí estoy conforme es con lo que has dicho en el tema de que hace falta una diplomacia, un liderazgo en diplomacia de Europa. Ahí sí estoy de acuerdo. Pero que nosotros vamos a restar con ellos, eso sin ninguna duda. Pasamos a la siguiente. No, una pregunta que le quiero hacer, porque no quería yo cortarle. ¿Es necesario, claro, es que son muchos asuntos, intentamos ordenar el debate en la medida en la que podemos, pero es un debate fluido que es lo que le hace más vivo y más caliente? A ver, son palabras de José Borrell, alto representante de la Unión Europea para Relaciones Internacionales. ¿Es necesario o es viable, mejor dicho, don Juan Solaeche, en un futuro inmediato o inmediato, un auténtico ejército europeo? Lo dice el propio Borrell, para no tener siempre que depender de papá Estados Unidos o de la OTAN. O Europa ni es capaz de hacer eso, ni es viable, y no es menor ni baladí el asunto económico también, o el asunto de una voluntad política real. Creo que ni está ni se le espera. Pero sería deseable. Además, yo creo que tendrían primero que aumentar la participación militar en el presupuesto, en los diferentes presupuestos de los países. Apenas ningún país europeo llega al 2% del PIB, que son los acuerdos el que se ha llegado. si acaso. Bueno, como mucho, pero lógicamente luego hacen trampa. 1,5. Hacen trampa porque, claro, no son inversiones reales, sino que te meten la partida de personal. Claro, la partida de personal es el 80% del presupuesto, con lo cual lo que son las inversiones reales no ha lugar. Así es. Es decir, el presidente Sánchez se había comprometido en esta cumbre que hubo aquí en el Paseo del Prado que la había gestionado Mariano Rajoy. No fue un éxito el presidente pero se lo Sánchez. notó el figura. Se la encontró, ¿no? Entonces, es decir, cuando tú dices, sí, voy a incrementar hasta el 2%, pues claro, 2% hasta el 2027. Pero claro, en el 2027 tú no eres el que vas a decidir. Ni siquiera creo yo que van a estar ninguno de los firmantes del Paseo del Prado. Absolutamente ninguno. Con lo cual es complicado. ¿Complicado? ¿Que es necesario? Pues sí. Sí, pero eso es como la carta a los Reyes Magos. Ya, sí. Dice bien Juan Solaeche, lo negoció Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal, que era la ministra de Defensa en aquella época. Estamos hablando del año 2017 o primavera, incluso 2018. Primavera de 2018. Faltaban muy pocos meses para la moción de censura y para aquella tarde en la que España estuvo gobernada por un bolso, mientras Mariano Rajoy tuvieron que esperar 3 horas, de 8 a 11, hasta que le sacaron por la puerta, y es ancha la calle de Alcalá y el hombre no cabía, lo digo para relajar un poco el debate, sin ánimo de ofender, sino simplemente de recordar pues un momento más de los millones de momentos en la historia de este gran país que es España. Vamos al asunto económico. Más preguntas para enriquecer el debate. ¿Han sido útiles realmente las sanciones económicas a Rusia? Porque, bueno, pues desde no pocos foros de análisis, medios de comunicación, de lo más variado, lo que se ha destacado es algo que, independientemente de que se sea más simpático a unas posiciones o a otras, es algo que parece bastante evidente. Los primeros castigados son los propios impositores, valga el palabra, de esas sanciones. ¿Está realmente tocada o herida la economía rusa por este motivo, o las sanciones han sido, como digo, como un boomerang que se han vuelto contra sus propios ejecutores? De fondo, bueno, pues
el desesperante ascenso, que yo creo que todos lo tenemos, aunque hemos repetido hasta la saciedad que no es culpa de la guerra, ya lo sabemos, pero está ahí el ascenso de los precios de la energía, dado que Rusia pues era el principal suministrador gasístico. Antes ha dado ya un dato Solaeche en ese sentido, muchas potencias. Alemania, por ejemplo, recibía hasta hace pocos meses no menos de un 40 o un 41%, me parece, creo recordar, de su gas de Rusia. Alguien debería de hablar un día de la figura de estos lobistas y estos, como el señor Schroeder, es canciller alemán, que en poco tiempo pasó a ser un alto ejecutivo, un asesor de Gazprom, no sé muy bien. Unos precios que están golpeando, y más que lo van a hacer, por cierto, en los próximos meses de duro invierno que nos acechan. Después hablaremos de liderazgo, pero voy a invertir la mesa, si os parece. Don Carlos Paz, vamos a abordar aunque sea mínimamente el asunto económico. Pablo Victoria, Guillermo y Solaeche. ¿Le han hecho daño las sanciones a Rusia o le han hecho más daño a los países que las han decidido y que las han impuesto? Las sanciones, la experiencia nos demuestra que a quien perjudican es al pueblo, no al régimen que quieres. Estoy hablando de, por ejemplo, recordemos Cuba, Siria o Irán. No van a ni siquiera arañar las estructuras políticas de ese país. Lo que están produciendo esas sanciones, le respondería que no. Sería la respuesta que no están molestando lo más mínimo a la economía rusa. Pero lo que sí están produciendo es que, y ya se ha producido, como algunos vaticinamos, porque era evidente, no porque seamos muy listos, que iban a provocar que Rusia se echase en manos de China, por ejemplo, y que países que no se habían decantado por estar dentro de ámbitos económicos occidentales o chinos o de otra naturaleza, como el caso de la India, ya se han pronunciado. Y se ha abierto una frontera. Esto lo que ha provocado esas sanciones es que se ha creado una frontera, una zanja, en donde en un lado está Occidente, la OTAN, todo el mundialismo, y en el otro lado está otra cosa. Una cosa todavía sin especificar, seguramente ya se han abierto las puertas del mundo multipolar. Está China, está Rusia, está la India e Irán, que van a ser hegemones regionales, y esto es lo que ha producido. Las sanciones a quien más ha perjudicado van a ser a determinados países europeos, entre ellos a España. Don Pablo Victoria. Bueno, una consideración, un país que anda comprando drones a Irán y no realmente a la China, que tiene un ¿Se refiere usted a Rusia, para que no se le pierda lo respetable? Pues, claro, un país como Rusia, que anda comprando por ahí drones para asesinar civiles en Ucrania, nada menos que a Irán, pues no creo que tenga mucha capacidad, por lo menos de negociación, para comprarle armamento a otros países que lo producen de sobra y con muchísima tecnología, como la China, por ejemplo, o inclusive Corea del Norte. Yo creería que tanto la inflación, que no conocemos sus cifras reales en Rusia, y el desabastecimiento de reservas internacionales que están sufriendo, justamente porque las exportaciones no son como las de antes, y fuera de eso manteniendo una guerra del tamaño que están manteniendo, con las pérdidas enormes que están teniendo por parte, por supuesto, de las bajas que les hacen los ucranianos, pues me parece que creo que están sumamente mal económicamente. Guillermo Rocafort, ¿le está haciendo daño a la economía rusa? Bueno, está muy bien traído lo que dice Carlos Paz. Realmente las sanciones le hacen daño al pueblo. Yo creo que a Putin y a los grandes, me resulta un poco ya tópico, caricaturesco esto de los oligarcas rusos, pero bueno, a lo mejor algo de eso hay, ¿no? No les hace ni cosquillas. Bueno, en el 2014 ya hubo una primera ronda de sanciones, se prohibieron las financiaciones de los bancos. España ha sufrido un perjuicio como consecuencia, lógicamente, de la respuesta rusa a las sanciones de la Unión Europea, entre ellas española, de 400 millones de euros en el sector agrícola. Se nos ha vedado pues todo el ganado porcino, el ganado vacuno, los productos hortofrutícolas, donde éramos líderes. Nos hemos tenido que ir a China, a Japón y a Corea a vender jamones serranos. Y ojo, el mercado chino es un mercado el mercado ruso que paga bien, es un sector de lujo, pero a lo que voy. Rusia, y ya para ceñirme a tu pregunta, como consecuencia de las primeras sanciones, claro que sufrió los primeros años, pero luego enseguida se remontó, porque es una economía que está bien fundamentada en unas energías infinitas y en una población, pues, vamos, es la isla continental, es el país más grande del mundo. Que lo que quieren hacer es... El Producto Interno Bruto es del tamaño más o menos del de España. El PIB es un dato que ya han dicho muchos economistas y premio Nobel, que ya no mide realmente la proyección de una nación. Lo que quieren hacer con Rusia
y lo están intentando ahora, es partirla en 20 trozos, además como hicieron con la hispanidad, por culpa del oro británico y la injerencia angloamericana en ese continente que era nuestro. Quieren hacer exactamente ha habido planes de presidentes norteamericanos que han hablado de eso abiertamente. Abiertamente. Entonces, ¿qué quieren hacer con Rusia? Desestabilizar la zona y al final venderles armas como vendieron a los hispanos a partir de la década de 1820 para que nos matáramos entre nosotros. Y como han vendido también armas aquí en las guerras carlistas, vinieron ingleses, aquí lo peor de lo peor. Es decir, es un experimento más de esa estrategia, digamos, pero ojo. Bueno, pero España no le vende armas también al mundo, es uno de los grandes de los países exportadores de armas también. Pero para acabar a la pregunta, yo creo que Rusia tiene cimientos para sustentar esta situación, abrirse más al mercado BRICS, que es la mitad de la población del mundo, la India, China. Hay otro mundo fuera de Occidente. Occidente ahora mismo es un punto de generación casi de Nerón, ¿no? O sea, pero ¿y eso es bueno o es malo, la degeneración de la vieja Europa? Porque de esto hemos hablado. Claro, es que, vamos a ver, ellos se consideran occidentales, los rusos, pues, habla con ellos, se consideran occidentales en el sentido que la mayoría son cristianos, familias tradicionales, valores que aquí, sobre todo en España, han sido que Rusia no es un continente, es que son dos. Efectivamente. Luego vamos a hablar de Brasil, que es un continente en sí mismo, pero Rusia es que son dos. Es verdad, es que Rusia es un país tremendamente complejo, pero ellos se consideran occidentales, pero no, ellos piensan, y voy a decir abiertamente, porque hay que hablar en estos términos, no nos consideran degenerados como en Europa Occidental, porque en Europa Occidental nos hemos degenerado en todos los sentidos, en el término militar, en el término moral. Y lo que se mantiene, Pablo, y deberías ir a Rusia a verlo con tus propios ojos, ese núcleo que queda de la tradición está en Rusia. Y los que hemos ido allí... pero es que eso no justifica la reacción del señor Putin en Ucrania. Es decir, tú puedes estar de acuerdo con que el señor Putin tiene unos estándares morales... Intento ser neutral y verlo con objetividad. Pero a ver, tú puedes estar de acuerdo con que el señor Putin puede tener unos valores morales, inclusive superiores a los que existen en Occidente. Pero es que esos valores no le justifican haber invadido a Ucrania. Y tú puedes estar de acuerdo con eso, pero no debes estar de acuerdo con lo otro. Es un país agresor. Yo creo que Solaeche, que lleva un rato sin hablar. Lo que está diciendo Guillermo, y desde luego que critiquemos Occidente o Estados Unidos el ataque a un país, en fin. A ver, vamos a ordenar un poco el debate. Solaeche y después Carlos Paz. Por centrar un poco en el tema de las sanciones. De las sanciones. Yo creo que ha sido un tiro en el pie. Directamente ha sido un tiro en el pie porque Rusia está vendiendo, Rusia tiene absolutamente casi todos los materiales, minerales, tierras raras, petróleo y tal. De hecho, están diciendo que Amberes tiene un problema porque el 35% de diamantes ha disminuido porque Rusia no exporta. ¿Por qué? Porque Países Bajos ha prohibido las importaciones. Claro, el mercado del diamante, que es un mercado muy importante en momentos estratégicos como estos, coyunturales, una caída del 35% por culpa, entre comillas, de Rusia, en fin, sigue siendo un tiro en pie. Anuncia Alemania que va a financiar todo el coste de la energía a las familias y a las pequeñas empresas. Qué mal lo tiene que estar viendo Alemania, que va a tener que tirar de esas reservas, que con esa financiación que le han pagado todos los países por tener su deuda, ahora tiene que sacarla de una vez por todas del bolsillo y empezar a gastarla. Tenemos que convenir que la guerra es costosa para todo el mundo. Permítame por situar. Rusia no ha dejado de vender. Rusia está utilizando a Turquía, Irán y terceros países para vender el petróleo. Es decir, los terceros países están comprando el petróleo a Rusia y lo están subiendo de precio y lo están colocando en los mercados internacionales. Un pequeño detalle. En una cumbre hace escasamente un año estaba el presidente Biden, estaba el príncipe de Arabia Saudí y estaba Putin. Estaba Biden intentando hablar con el príncipe saudí y el príncipe saudí le dejó y se fue a dar un abrazo a Putin. Es decir, no sé si tenemos claro cuál es este juego internacional. O nos ponemos al lado de los vencedores, o sea, nos tú lo que quedamos dices es pongámonos al lado de Rusia entonces, para no pelear con ellos, para seguir comerciando China, y mandarle armas España ha incrementado el 35% con Rusia y estamos peleando con ellos. Que defienda un poco, y luego Carlos Paz, porque bueno, Carlos Paz
o bueno, Carlos, y después, aunque creo que vas a coincidir mucho con Solaiche, y después le dejo a Pablo que abroche este debate. Pablo, hablas mucho de cuestiones morales o de esa índole en donde la política exterior no tiene ningún sentido hablar de moral, ni nada que se le parezca, pero esbozando la moral te tendré que decir que no hay moral ninguna cuando estamos defendiendo a todos los reinos sátrapas, medievales, criminales de la península arábiga, por ejemplo. Ahí no sacamos la moral ni nada porque igual nos viene Carlos mal. se refiere a Arabia Saudí. Arabia Saudí, a Qatar, a Emiratos Árabes, que son auténticas satrapías medievales repugnantes. Pero antes hablaba que compraban drones a Irán, como si Irán no pudiese vender drones, pero sí los puede vender Estados Unidos, que por lo visto los drones de Estados Unidos no disparan, sino que tiran caramelos de lima limón. Debe ser, porque antes decías que los drones iraníes asesinaban. Lo que decía antes Guillermo es que te estaba haciendo un retrato de lo que representa, grosso modo, Rusia, que es la reserva espiritual, si se quiere, es el país que ha hecho acopio de una tradición europea, y esto no justifica ni pone ni quita razones para que Putin ataque a Ucrania, pero que moralmente, nuevamente, se esgrima el ataque de Putin a Ucrania y lo esgrimamos los mismos que hemos apoyado los bombardeos a medio mundo, ya no es ni cínico, yo creo que es obsceno. Le voy a dejar unos minutos suplementarios, don Pablo, para que como ha sido usted muy aludido por varios interlocutores a la vez, por intentar equilibrar, en fin, el debate, no solo, digamos, desde un punto de vista cronológico, sino también conceptual. Don Pablo Victoria. Yo dije que los países no tenían amigos, esa es una premisa fundamental. Los países solamente tienen intereses y en algún momento esos intereses tienen que salir a flote para defender y sobre todo no dejarse agredir. Y aquí hay un problema que es necesario dilucidar. El agresor es Rusia. Y por mucha civilización y por mucha reserva moral, espiritual que tenga en relación con Occidente, no se puede desconocer que ha agredido a un país que tiene una inferioridad en armas, en hombres, absolutamente que está a la vista de todo el mundo. Ahora, el problema de Occidente es, vamos a permitir, con una indiferencia, es así, absolutamente inmoral, obscena, como tú dices, parafraseándote, vamos a permitir que ese pueblo sea sojuzgado, aplastado por una potencia tan significativa como Rusia. No, vamos a sentarnos a la mesa y vamos a llegar a la vía diplomática, a entender que hay zonas, como lo era Crimea, una zona histórica en donde veraneaban los zares, en donde su rusofilia no es cuestionable. Perdón, ¿y por qué Putin no se sentó a la mesa y por qué no dijo vamos a negociar esto antes de invadir y antes de hacer unos ejercicios militares, inclusive negando que iba a invadir a Ucrania? Porque hay que retrotraerse a una serie de cosas que nos vendría muy largo y el público se aburriría seguramente, pero eso explicaría, si lo explicáramos aquí, por qué no se ha sentado en una mesa. Hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ha quedado suficientemente. Hasta aquí hemos llegado en la primera mitad del especial, lógicamente. Ahora vamos a hablar, que va a ser, si cabe, igual o más apasionante todavía, de ese gran país, de ese gran subcontinente que es Brasil. Espero que se hayan hecho ustedes pues una idea un poquito más cabal, han sacado sus propias conclusiones de lo que está sucediendo. Pues hombre, nuestro patrio trasero sería mucho decir. La verdad es que es verdad que físicamente Ucrania nos coge un poco lejos, pero bueno, pues a lo mejor sí que nos concierne, por lo menos algo esta guerra, aunque solo sea por el frío, y insisto, no es culpa de la guerra, Sánchez Castejón, no cantes victoria, que no te voy a defender tampoco en esto, no es culpa de la guerra, pero, en fin, el frío que nos va a venir en invierno y que en parte pues va a hacernos la vida un poco más complicada el hecho de que haya un conflicto bélico que está interfiriendo y aquí, y solamente aquí, me voy a permitir el lujo de que salga un poquito lo que llevo dentro en la fijación de precios en un mercado libre, en un contexto como el que hay, ¿no? Ya esta mañana leíamos que había millones de familias que se están aprovisionando de mantitas y de batas pues de Boatiné, que así empezó don Amancio Ortega y fíjense la que lío con el imperio de Zara. Vamos a cerrar ya definitivamente el tema, Ucrania, Rusia. Vamos a hacer un segundo corte de publicidad y volvemos en un minuto, no se nos vayan, y le hincamos el diente a otro asunto apasionante, como les digo, que son las recientes elecciones en Brasil. Estás perdido aquí conmigo.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.